En el vídeo de hoy te traigo el populismo. Si quieres conocer más acerca de esta ideología, quédate hasta el final del vídeo. Y es que con el populismo estamos nuevamente ante una ideología fina, una ideología que se debe unir a otra densa, porque no puede explicar todo, no tiene concepciones, como siempre pongo el ejemplo, en torno a la economía, porque existen, por ejemplo, populismos tanto de izquierdas como populismos de derechas. Entonces, no puede explicar mucho más allá que la dicotomía pueblo virtuoso, élite corrupta. Esto es lo máximo que va a explicar el populismo. El populismo simplemente es una manera de explicar la política en estos términos, bajo esta dicotomía. Élite corrupta, pueblo virtuoso. Suelen surgir en épocas de crisis, de desestabilidades sociales, culturales, crisis económicas, etcétera, etcétera. O si no, bajo la amenaza de que puede venir o estamos en una crisis, incitando a la sociedad a que ya estamos dentro de una crisis y, digamos, hacer ver una realidad alternativa que probablemente no sea la realidad y simplemente se quiera aludir al carácter de tal crisis para atribuir a que la élite está corrupta y que el pueblo virtuoso no tiene por qué aguantar tal élite política. Eh, por eso se llama populismo, ¿no? Porque se encarna en la figura de un líder. Siempre tiene que ser en la figura de un líder. Normalmente siempre es un líder carismático. Y ese líder tiene una especial vinculación con el pueblo virtuoso. Por eso populismo, con el pueblo que es virtuoso y que de alguna manera se le está robando esa virtud a manos de una élite corrupta. Entonces es el líder carismático populista, el que es el encargado de romper con esta dicotomía entre élite y pueblo y ser el encargado de llevar al pueblo hacia el éxito, hacia la sabiduría, hacia la propia virtud política. Y es que, claro, aquello a lo que se llama pueblo, como ya he aludido en otras ocasiones, en otros vídeos y en los artículos, etcétera, etcétera, es algo ambiguo, relativo, con unas fronteras difusas y está en construcción. Es una construcción social. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la nación? ¿Cuál es la realidad social? Todo eso es una construcción social dialéctica entre todos nosotros, en base bueno, a la lógica, ¿no? A palabras libres de contradicción, digamos, en torno a datos empíricos, a la historia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí es el pueblo el que tiene que ser construido y es construido en base a este líder populista carismático. Es él quien lo construye y por eso tiene que ser carismático, porque bajo su dialéctica, bajo su gran elocuencia, es capaz de construir este pueblo. Pero claro, ¿qué es el pueblo, no? Por mucho que el líder lo intente construir y de alguna manera, en muchas ocasiones, sobre todo en momentos de crisis patentes, lo consiga, es bastante difícil, ¿no? Bastante complicado, porque el pueblo surge con la Revolución Francesa. Entonces, se empieza a mitificar el pueblo como nación francesa, como pueblo francés, como fuente de soberanía en contra de la monarquía francesa. Por ello, precisamente, la construcción de pueblo va intrínsecamente ligada al concepto de voluntad general. Concepto como voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general del pueblo? Como si fuera el pueblo un carácter homogéneo, un ente homogéneo, donde hubiese una única voluntad general. Y esto es confuso, porque claro, el pueblo, por ejemplo, en España, con casi 50 millones de habitantes, pues, ¿cuál es la voluntad general del pueblo? La voluntad general del pueblo es el nacionalismo español, basado en la monarquía hispánica de la monarquía austriaca, de los Habsburgo, o no. O es basado en los Borbones, o no. O está basado en un Estado plurinacional, o está basado en un capitalismo, o debe estar basado en una socialdemocracia con políticas sociales integradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, difícilmente puede haber una voluntad general. Por ello, existe un autor muy, muy famoso, especialista en democracia, como es Robert Dahl,
el cual indica que la voluntad general no existe tal cual, y por tanto la democracia no puede ser entendida en términos de voluntad general, sino que debe ser entendida en términos de poliarquía. Poliarquía. Varios poderes. No solo un poder, sino varios poderes. Está el poder político, está el poder social, está el poder mediático, está el poder económico, etcétera, etcétera. Hay varios poderes, pero es el poder económico el que prima sobre los demás y por el cual los demás se están supeditados al poder económico. Por tanto, cuando se hable de populismo y se piense en la dicotomía élite corrupta, pueblo virtuoso, hay que tener en cuenta qué es el pueblo y si existe o no una voluntad general en ese momento, más allá de la poliarquía que pueda haber supeditada al poder económico. Puede ser que en algún momento la voluntad general, por tal momento de crisis, sea una y no otra. Y la poliarquía sea una y no otra. O puede ser que directamente la voluntad general no exista en ningún momento. Eso ya lo tenéis que reflexionar todos vosotros. Por último, quería hacer alusión a cómo surge, ¿no? El surgimiento de los populismos. Sí, surgen momentos de crisis, sí. Pero, ¿qué tipos de crisis, no? Pues normalmente los populismos de izquierdas suelen atribuirse al tipo de ansiedad económica. Sin embargo, los populismos de derechas suele atribuírsele al tipo de surgimiento de la ansiedad cultural. Pero muchas veces esto no está claro también, porque, por ejemplo, los populismos de derechas también dirán, oiga, es que vienen aquí extranjeros y están consumiendo nuestros recursos económicos. Hay una percepción de recursos económicos. Una se retroalimenta con la otra. Puede ser que exista esta ansiedad cultural porque existe ya una ansiedad económica, o puede ser que no, puede ser que directamente exista una ansiedad cultural en términos de xenófobos, racistas, y que también se atribuya a la ansiedad económica. Pero sobre todo en la izquierda se centra en la ansiedad económica y por tanto surgirán en estos momentos en los que la economía sufra y sobre todo si es a manos del capitalismo, pues más se atribuirá a la izquierda. En todo caso, hay que preguntarse, ¿enriquece el populismo la democracia? Hay veces que sí, porque no hay momentos de una crisis realmente profunda, ¿verdad? Y que sea necesario esta encarnación de un líder para enriquecer la democracia. En cualquier caso, muchísimas gracias y liberaldemocracia.es. Ahí tenéis muchos más detalles y nos vemos pronto.